Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. En esta andadura hemos llegado a un tema muy interesante y más presente en nuestro día a día de lo que nos creemos. Es las matemáticas aplicadas a varios problemas originados en la física. Para ello, hemos contado con uno de nuestros mayores expertos en la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Daniel Faraco Hurtado. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar en Conociendo la UAM y permíteme que te presente a la audiencia. El doctor Daniel Faraco Hurtado es catedrático del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Autónoma. Además, dirige varios proyectos de investigación, entre los que destaca el RC Advanced Quad Map. Hoy te hemos llamado justamente para hablar de este tema, sobre las matemáticas y su origen en la física. Pero además de esto me gustaría preguntarte cuáles son las líneas de investigación que estáis desarrollando en tu grupo. Hola, muchas gracias. Bueno, mi grupo está un poco a caballo entre la matemática pura y la matemática aplicada, y lo que nos gusta es aplicar herramientas serias de matemáticas a problemas originados en la física. Quizá las cuatro líneas más importantes son el cálculo de variaciones, y las ecuaciones lo que se llama ecuaciones en derivadas parciales, y luego los problemas inversos originados en la tomografía, así como el estudio de la mecánica de fluidos en los regímenes altamente inestables. Para esto tenemos un grupo muy amplio con expertos en geometría diferencial, como Luis Guijarro, en cálculo de variaciones, como Carlos Mora, problemas inversos, Alberto Ruiz. El nodo está aquí, que yo dirijo, está aquí en Autónoma, pero tenemos también mucho contacto con la gente del Consejo y también con gente de la Politécnica de Madrid, particularmente de la Escuela de Caminos y de Canalles. Así que, de Caminos, perdona, de Caminos y Navalles. Así que, bueno, es un grupo muy grande y todos tenemos un poco de interés común, Keith Rogers en el Consejo, de estudiar problemas serios de matemáticas, pero que tengan algún impacto, que estén originados por problemas que aparecen en la sociedad, particularmente en la física matemática. Has mencionado los problemas inversos. Sí me gustaría preguntarte qué es esto de los problemas inversos y de qué partes están constituidos. Muy bien. Los problemas inversos es algo divertido porque quizá el problema inverso más sencillo es cuando compras un melón y, y quieres saber, bueno, antes de comprarlo quieres saber si está bueno o no. Entonces coges el melón y le das, sobre todo los expertos, le das estos toquecitos y la gente que sabe, según resuene, decide si el melón va a ser bueno o no. ¿Verdad? Eso es lo que nos han enseñado nuestros mayores. Pero si un problema inverso intenta lo mismo. Intenta sabiendo, en vez de un problema directo, es resolver una ecuación en derivadas parciales, teniendo, por ejemplo, si sabes la conductividad eléctrica en el cerebro, pues en un problema directo te dice cómo es la corriente eléctrica. Sin embargo, el problema inverso lo que quiere es sabe cosas de la solución, o sea, por ejemplo, ponemos electrodos en la cabeza y podemos medir el voltaje y la corriente, pero no sabemos la conductividad eléctrica. Por eso es inverso. En vez de la conductividad, sacar la corriente, de estas mediciones en la frontera, como hacíamos con el melón, determinamos la conductividad. Y todas las tomografías de impedancia eléctrica, las resonancias magnéticas, todas ellas son problemas inversos. No sabemos lo que pasa dentro del objeto y pues mandamos ondas de una manera u otra y según se difractan, nuestra misión como matemáticos es averiguar qué pasa dentro. Eso es Pues en general un problema inverso. yo creo que has abierto un buen melón. Y ya aprovecho que estamos hablando de melones y quisiera concretar y preguntarte sobre otra cosa que has mencionado, es el tema de las turbulencias o la inestabilidad. Y si podrías explicarnos también por qué los fluidos se estudian a distintas escalas. Bueno, sí, los fluidos, todos los fluidos son gases o líquidos. Entonces existen esencialmente dos regímenes, el régimen laminar, en el que tú vas por tu piscina y todo va bien, y el régimen turbulento, en el que hay un vértice y todo se empieza a mezclar. Entonces, bueno, esto es la turbulencia y son regímenes altamente inestables. ¿Qué ocurre? Que como estos remolinos ocurren a escalas muy pequeñas, tenemos que investigar estos problemas de dos maneras. Por un lado, lo que se llama las soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales, que nos dice puntualmente qué ocurre cuando
con ese fluido enloquecido y por otro lado su comportamiento macroscópico. Un ejemplo muy interesante en el que hemos trabajado mucho es el caso en el que se mezclan dos fluidos, uno pesado y otro ligero. Entonces el pesado se pone encima del ligero. Y claro, por ejemplo, vino y agua. Entonces, que están separados por una pequeña lámina. Entonces, si retiras la lámina, el pesado cae dentro del ligero y se ven puntitos y una cosa que se llama fingering. Pero eso primero es matemáticamente muy inestable y es imposible determinar en cada segundo qué pasa con cada puntito de agua y vino. Sin embargo, sí se puede describir a nivel macroscópico cómo va poco a poco el vino cambiando su posición con el agua y hasta que al final el vino está debajo y el agua está arriba. Estos son problemas que empiezan en los años 50 o antes y hasta ahora no se han podido tratar matemáticamente. Pero bueno, nosotros hemos introducido una técnica nueva que se llama integración convexa, que realmente se trabaja en R en 8 dimensiones, con unas ciertas construcciones geométricas que a los matemáticos nos parecen muy bonitas, y podemos modelar estos problemas tan aplicados. Pues suena francamente muy interesante. Como sabes, una de las partes importantes de nuestra actividad es poner en valor desde el punto de vista de innovación la actividad que los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid desarrollan. En este sentido, sí me gustaría preguntarte desde este punto de vista de la innovación, o incluso si quieres desde el punto de vista del beneficio a la sociedad, ¿cuáles crees que son las principales aplicaciones de vuestras líneas de investigación? Bueno, nosotros hacemos investigación básica, entonces hay que tener un poco de paciencia para ver cómo esto impacta en la sociedad. Sin embargo, sobre todo en el área de los problemas inversos, primero hacemos un desarrollo teórico y después creamos algoritmos que pueden servir realmente para mejorar las imágenes médicas, lo que se llama medical imaging. Y de hecho, bueno, en otros países, como Finlandia o Estados Unidos, el tipo de algoritmos que aquí patentamos, que aquí desarrollamos, se patentan. Entonces, digamos que el impacto en la sociedad sin ser directo es muy cercano. Lo mismo ocurre con los modelos estos de mecánica de fluidos. Bueno, aparecen en principio, una de las cosas que se quiere entender, en vez de mezclar agua y vino, lo que tienes es petróleo que está en un medio poroso. Y al final, si sabes entender cómo funciona, pues te puede servir para mejorar los métodos de extracción. Entonces, eso por un lado. Quizás podemos ir luego a esa guerra, que yo creo que no lo es, esa confrontación entre la matemática pura y la matemática aplicada, que es un tema de gran debate en estos días, por lo menos en los círculos académicos. Luego sí te preguntaré, o si quieres te lo pregunto ya, o sea, ¿cómo ves ese binomio entre la matemática pura frente a la matemática aplicada? Pues efectivamente, durante mucho tiempo yo he estado entre la matemática pura y la matemática aplicada. Hice la tesis en la Universidad de Helsinki en un tema totalmente aplicado. Luego después me fui al Instituto Max Planck en Leipzig, que era un instituto totalmente de matemática aplicada. Y digamos, lo que he intentado, mi caballo de batalla a lo largo de toda mi carrera ha sido mantener esta comunicación, estos vasos comunicantes entre aspectos de la matemática pura, teoremas que solo nosotros desarrollamos por la belleza o por la curiosidad, y su aplicación después en problemas realmente aplicados. Y yo creo que parte del éxito que he tenido en mi carrera ha sido por mantener esta conexión, que a veces en este afán que tenemos de parcelar todo en la sociedad, se crean barreras innecesarias. Los grandes sabios de la historia del siglo XIX y XX eran físicos y matemáticos y tenían un perfil mucho más humanista. Y ahora parece que con esto de que hay ciertas áreas para repartir las plazas en los trabajos o lo que sea, vamos parcelando, matemáticos y físicos, bueno, vale, pero además matemático puro, matemático aplicado, bueno, vale, pero además experto en fluidos, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que el ser humano tiene que desarrollar un perfil humanista y muchas veces los grandes avances vienen de los esfuerzos interdisciplinares y de que haya realmente una comunicación entre unas áreas y otras. Pues si quieres, incluso retomando esta última parte de tu argumentación,
Yo siempre había pensado que las matemáticas eran una disciplina cuasi o totalmente experimental, pero sí que es cierto, últimamente he oído decir que las matemáticas también son una ciencia social. ¿Qué opinas tú de esto? Opino que son una ciencia social en el sentido de que se pueden hacer matemáticas solo. Hay gente que está en su despacho o en su cabaña de bosque, como el famoso Perelman, y están ellos solos probando un teorema. Pero en mi experiencia es más bien una ciencia que trata en el que el gran impulso es el intercambio de ideas. Entonces, por eso cuando pedimos financiación, siempre es para viajar, para traer invitados, para ir a congresos, porque es realmente sorprendente, a mí me sorprende todavía a día de hoy, cómo puedes estar tú pensando sobre un problema y estás atascado y de repente estás charlando con un colega, ya sea en la pizarra o tomando una cerveza, y entonces en esa dinámica, en esa conversación entre uno y otro, en ese intercambio de ideas, en ese brainstorming, de repente surge la solución. Y es realmente fascinante a nivel incluso neurológico cómo el estímulo, la comunicación consigue que pensamos barreras de pensamiento que antes no podíamos. Entonces, y cada vez es más. Yo, casi todos los matemáticos que conozco, la mayoría de ellos, trabajan con gente. Les gusta trabajar con gente, trabajar en la pizarra. Y no te diría que la razón de hacerlo es esta sociabilización, pero desde luego, si no hubiera este carácter social, muchísima gente dejaría de investigar en momentos tempranos de su carrera. Es realmente una manera de hacer amigos, e incluso me atrevo a decir interesante también porque entras en contacto con gente que ideológicamente o a priori podría ser muy distinta a ti, o políticamente o lo que sea, y de alguna manera, gracias a este puente común que son las matemáticas, pues consigues entender a la otra persona y ya, digamos, en vez de esta crispación social que tenemos cada vez más y más, vaya a otra dirección. Y dices, bueno, él piensa distinto, pero es un matemático encantador y realmente en esto en lo que estamos de acuerdo, o sea que quizá la desaveniencia no era tanta. Y eso también me ha ocurrido en mi carrera y es una gran satisfacción. Así que sí, totalmente es una ciencia social para la mayoría de la gente. Insisto que hay gente, existe gente que no, que se va a su torre de marfil y viene después y ha probado su superteorema y también es válido. Pues, hombre, yo creo que si algo has dejado claro es que desarrolláis unas líneas de investigación de alta ciencia. Más allá del básico aplicado social o no, es evidente que es alta ciencia lo que hacéis. En este sentido, muchas veces, para poder mantener o desarrollar estas líneas, se necesita financiación. E incluso en algunas ocasiones que esta financiación venga por entidades externas, en nuestro caso la propia universidad, que también deseen que estas cosas ocurran o que estas investigaciones se desarrollan. Sí me gustaría que nos dijeras qué mensaje te gustaría transmitir desde este espacio de Conociendo a la UAM a este tipo de organizaciones públicas o privadas, por si alguna estuviese interesada en colaborar con tu grupo o en apoyar tu línea de investigación, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que les animaría a hacerlo y diría que siempre acaba siendo rentable. Es más, mi experiencia con grupos en Estados Unidos y Finlandia que hacen exactamente las mismas, y en Alemania, las mismas líneas de investigación, ellos son financiados por empresas y, y siendo pacientes, al final sí que, o sea, no va a ser de un día para hoy que de repente se tenga un nuevo mecanismo para hacer imágenes médicas, pero igual sí es para dentro de 10 años. Y además existe otra razón muy importante para que se cree este puente digamos, entre la universidad y el mundo empresarial, y es la razón humana, porque nosotros preparamos a gente de una manera muy exigente, de hacer una tesis doctoral, un postdoc, realmente los niveles de exigencia son muy altos. Y vamos, puedo comentar el caso de mi prima, que acaba de hacer un doctorado en biología y acaba de entrar a trabajar en Normon. Y bueno, te voy a decir que se ríe, pero el nivel de exigencia que existe es muy poco para ella. O sea, ya no he sentido ninguna presión ni nada. Digamos que todos los plazos que le ponen, todo, porque realmente no tanto, o sea, además del contenido, la preparación que hacemos para la gente es fundamental. Entonces, si una empresa
invierte en nuestro grupo y empieza a haber una puente, digamos, entre gente que está a caballo trabajando con becas, por ejemplo, a caballo entre la empresa y la universidad. Primero, les orientamos un poco más hacia los intereses que pueda ser de la empresa. Y segundo, finalmente proporcionamos unos profesionales de altísimo nivel. De altísimo nivel. Entonces, de hecho, se hacen todas, en casi todo el mundo, y no se hace por generosidad ni por filantropía, sino porque es algo muy rentable, con una visión un poco a largo plazo. O sea, es una visión a 5 años, 10 años, no a un año. Eso es lo que exige, una cierta paciencia. Ahí coincido contigo. Yo creo que es evidente que una de las grandes misiones que una universidad, y más una universidad pública, tiene es formar personas, pues, personas con la mayor solidez en sus conocimientos. Y eso probablemente se consigue teniendo a profesores, teniendo investigadores como tú, como tu grupo, que estéis a nivel frontera del conocimiento. Es más fácil enseñar a gente con tu propia investigación que probablemente enseñar con la investigación de otros. En ese sentido, yo creo que tenemos un lujo de contar contigo en la universidad. Y me gustaría, doctor Faraco, terminar esta videoentrevista dejándote la última palabra para que cierre la conversación como tú mejor consideres. Pues mira, me has dado justo el pie a quizá el mensaje que más me gusta lanzar en este tipo de entrevistas últimamente, que es lo importantísimo que es que haya investigación de altísimo nivel, del nivel de la frontera de conocimiento, nivel RC, incluso más, en la universidad pública. En la universidad, por un lado, y pública por el otro. Existe una tendencia, que hay muchos colegas míos que trabajan en el consejo y me parece muy bien, otros grupos de investigación y lo apoyo completamente, tienen que existir, pero existe un riesgo de que la universidad sea como solamente un espacio en el que te preparas para dar bien tus clases, como tú bien has explicado, para explicar lo que se sabía en el año 50, y no puede ser. O sea, para poder comunicar, para poder motivar, para poder poner a gente joven en la frontera del conocimiento, tú mismo tienes que estar en él. Para poderlos mandar a institutos, cuando tienes, a mí me gusta cuando tengo alumnos muy talentosos, ofrecer esa posibilidad de quedarse aquí, pero también la posibilidad de ir a los mejores lugares del mundo. Y para eso tienes que estar en esa línea. Entonces, para eso es necesario financiación. Es necesario que la universidad sea consciente de ello y es necesario que la sociedad sea consciente de ello. Y ese quizás, si tengo que dejar un mensaje, sería lo importantísimo que es y lo difícil y lo que necesita ser cuidado, que haya investigación de altísimo nivel, de más alto nivel, en la universidad pública. Y eso es financiación, descargas docentes, y, o sea, no se traduce solo en buena voluntad, sino en acciones políticas concretas de la universidad. Y como bien has añadido, y me parece otro punto muy fuerte, y cuanto más nos ayude el mundo de fuera de la universidad, mejor. O sea, cuanto más nos ayude el mundo empresarial, mejor sociedad tendremos. Pues no tengo nada más que añadir, lo has dejado meridianamente claro. Nuevamente te agradezco participar en este Conociendo a la UAM, doctor Daniel Faraco Hurtado, catedrático del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido un placer contar contigo en esta videoentrevista y a todos ustedes les esperamos en la próxima entrega de Conociendo a la UAM. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.